Vamos a meternos de lleno en una batalla que es mucho más que un simple choque de espadas. Piénsenlo, es un verdadero duelo de mentes, un choque entre dos comandantes con visiones del mundo totalmente opuestas. Aquí lo que vamos a ver es cómo la estrategia, la fe y sobre todo el liderazgo marcaron la diferencia entre la victoria y la aniquilación. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con la chispa que encendió todo. Luego veremos a los dos comandantes, cara a cara con sus visiones tan distintas. Después nos metemos en la estrategia contra la furia, la batalla en el río Sidón, ese duelo de voluntades que es clave. Y cerramos con una victoria sin venganza. Es un camino completo, Desde el inicio hasta la gran lección que nos deja. Bien, empecemos por el principio. ¿Cómo es que arranca todo esto? Porque, ojo, es súper importante entender que esta guerra no empieza como uno se imaginaría, ¿no? No es una invasión de un enemigo de afuera. Nace de adentro, de un conflicto interno que simplemente explotó. El detonante, la chispa, fueron los oramitas. Imagínense, un grupo que se había apartado de los nefitas y que estaba lleno pero lleno de resentimiento. ¿Y qué hacen? Pues se unen a los lamanitas, que eran los enemigos de toda la vida. Y no es que solo se unan y ya, ¿qué va? Se convierten en los que más empujan para que haya guerra. Es un patrón que se ve una y otra vez en la historia, ¿no? El enemigo de adentro se vuelve la amenaza más peligrosa de afuera. Y con este escenario llegamos a los dos protagonistas, porque al final todo este conflicto se resume en ellos, en sus dos líderes. Por un lado un estratega calculador y por el otro un comandante que se mueve por puro fanatismo. Del lado de los nefitas está el capitán Moroni. Y fíjense en esto, tiene apenas 25 años, 25, pero no es ningún novato. Ya lo describen como un auténtico arquitecto militar. O sea, no es un tipo que improvisa, es un genio creativo, superdisciplinado, y es el que transforma a su ejército en una fuerza profesional, de pies a cabeza. Y en la otra esquina tenemos a Zerahemna, el líder de los lamanitas. Su plan es brutalmente simple: someter a los nefitas, punto. Y su método es bastante astuto, hay que decirlo. Usa a los que se separaron, a los oramitas, a los amalequitas. ¿Por qué? Porque sabe que el odio que ellos sienten los convierte en soldados mucho, pero mucho más salvajes y feroces que su propia gente. Aquí el contraste es clarísimo. Moroni es el arquitecto, el que defiende la libertad. Zerahemna es el agresor, el que quiere destruir y someter. Es la estrategia contra la fuerza bruta, la innovación contra el fanatismo ciego. Son literalmente como el agua y el aceite, dos formas de liderar que no podrían ser más distintas. Bueno, y ahora viene lo interesante. ¿Cómo se ve esta diferencia de visiones en la práctica? Porque la ventaja de Moroni empieza a construirse mucho antes de que suene la primera alarma de batalla. Lo primero que hace Moroni es una movida de genio, tecnología. Equipa a sus soldados con todo. Protectores para el pecho, escudos más gruesos, cascos, armaduras completas. Piensen que sus enemigos, los lamanitas, iban a la batalla prácticamente desnudos, con el pecho descubierto. Así que esta ventaja no era solo física, era psicológica. Imaginen el impacto de ver a un ejército así de preparado. Entonces uno se pregunta, ¿realmente la tecnología puede cambiar tanto una guerra? La respuesta aquí es absolutamente. Lo cambió todo. Cuando Zerahemna ve al ejército nefita, así, blindado, se da cuenta de que un ataque directo es un suicidio. Su plan original se va por la borda. Tiene que cambiar de estrategia sobre la marcha. Y en la guerra, perder la iniciativa es casi como perder la mitad de la batalla. Pero esperen, la cosa no se queda solo en la armadura. Aquí es donde la estrategia de Moroni se pone de verdad brillante. Porque no solo usa la tecnología, combina la planificación militar con inteligencia divina. Le pregunta al profeta Alma, y Alma le dice exactamente por dónde va el ejército enemigo y cuáles son sus planes. Con esa información, Moroni ya no está reaccionando, se está anticipando, está un paso por delante. Y toda esta preparación, toda esta inteligencia, todo este juego de ajedrez culmina aquí, en la gran batalla a orillas del río Sidón. Este es el momento de la verdad, donde la estrategia de Moroni se enfrenta a la realidad del combate. La táctica de Moroni es de manual, es perfecta. En lugar de esperar a que le lleguen, sale a buscarlos. Divide a su ejército en dos. Con una parte, bloquea las salidas, los pasos en las montañas. Con la otra, que estaba escondida, los ataca de frente. El resultado, empuja a todo el ejército lamanita contra el río y los encierra. Una maniobra de pinza clásica ejecutada a la perfección.
pura disciplina y control. Y justo en medio de la batalla, Moroni hace algo fundamental. Les recuerda a sus soldados por qué están peleando. Y esta idea es clave. Él les dice, no peleamos por poder. La motivación es completamente defensiva. Se trata de proteger a sus familias, su libertad, su religión. Es la defensa pura y dura contra un agresor. Y justo aquí, cuando parece que todo va a terminar en una masacre, la historia da un giro tremendo. Con el ejército enemigo atrapado y la victoria en la mano, Moroni detiene el ataque. Para todo y convierte lo que era una batalla física en un duelo de ideologías. Lo que hace es increíble. Le ofrece a Zerahemna una salida. Y las condiciones son súper sencillas. 1. Entreguen las armas. 2. Juren que no van a volver a atacar. Y 3. Se pueden ir libres. A casa. No pide prisioneros, no pide tierras, no pide nada. Solo quiere que la violencia se acabe. Y la respuesta de Zerahemna lo dice todo sobre él. Se niega, así, en seco. Su mentalidad no concibe un acuerdo. Para él es todo o nada, dominar o morir. Está dispuesto a que aniquilen a todo su ejército antes que aceptar un juramento de paz. El choque con la mentalidad de Moroni es brutal. Claro, después de esa negativa, la batalla tiene que seguir, pero al final, la forma en que termina todo es lo que de verdad define el legado de este enfrentamiento y, sobre todo, el carácter del que gana. Al final, la victoria de los nefitas es aplastante. Zerahemna cae, y sus soldados, los que sobreviven, al ver que no hay salida, sí aceptan el trato que su jefe rechazó. Entregan las armas, hacen el juramento de paz y se les deja ir, tal como se les prometió. Moroni cumple su palabra hasta el final. Y esta es la gran lección. Moroni consigue una victoria decisiva, total, pero sin una gota de venganza. Elimina la amenaza, sí, desarma al enemigo, también, pero les perdona la vida, y con eso demuestra algo potentísimo, que se puede ser firme, durísimo en la defensa y al mismo tiempo ser compasivo en la victoria. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? En ese preciso instante en que Moroni tenía el poder absoluto para aplastar a sus enemigos, decide ofrecerles la paz. Entonces, ¿qué es lo que define a un verdadero líder? ¿La capacidad de usar toda su fuerza o la sabiduría para saber cuándo mostrar misericordia?